Bienvenidos a Distintos Parecidos. Vamos a arrancar un nuevo debate con la excusa que se presentó hace unos días nada más, porque se cumplieron 8 años de la ley de matrimonio igualitario en nuestro país. ¿Sí? Argentina siendo vanguardista en América Latina al sancionarse en 2010 una ley de reconocimiento de derechos a la comunidad LGBT+. Bueno, eso nos va a llevar a hablar de un montón de cosas. Por supuesto, recordar este momento histórico para nuestro país, qué significó, qué abrió ese debate en nuestro país y qué está pasando actualmente con este reconocimiento de derechos, con la igualdad, con la diversidad. Las políticas públicas y las leyes acompañan el pedido de la sociedad. Todo eso vamos a hablar hoy en Distintos Parecidos. Matrimonio igualitario en Argentina. El Senado empezó a tratar en comisiones el proyecto de ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. La sociedad argentina ha crecido y no somos los mismos cuando empezamos este debate que como somos ahora. Que se junten 2 hombres o 2 mujeres, nadie sabe lo que puede salir. El riesgo es muy grande. Mi voto positivo para esta ley que establece el matrimonio de personas del mismo sexo. La palabra de Dios es clara, hombre y mujer. Ni en la Biblia he encontrado un párrafo donde Cristo se enojara con los homosexuales, se enculaba con los fariseos, con los mentirosos, con los tramposos, con los recaudadores de impuestos, pero no discriminaba. No me cambie la bocha. La cambia usted a mí. Dios creó al hombre y a la mujer. Si ustedes lo quieren entrever al medio, es un cambio suyo. Nosotros solteros podemos adoptar. Queremos casarnos. Pero estoy seguro, por lo que decía al principio, que el prejuicio, que la discriminación que reciben las personas homosexuales es muy fuerte. La pareja de homosexuales, suponte que adoptan un chico, un varón. Como tienen inclinaciones homosexuales, ¿no podría producirse una violación hacia su hijo? No, eso es una perversión. La verdad es que yo tengo que decir que mi postura en ese caso es la de no ser vanguardista, porque me parece que en estas cuestiones estamos hablando de los derechos de los niños. La votación resulta aprobada, señor presidente. Queda aprobado, se transforma en ley, se comunica al Poder Ejecutivo. Mi amor. Juli. Diego. Sofi. ¿Qué pasa? ¿Te querés? ¿Te querés casar conmigo? ¿Sí? Sí. 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 Bien, arranca así Distintos Parecidos recordando ese debate hace 8 años y el 15 de julio del 2010 se sancionaba la ley de matrimonio igualitario. Para poder arrancar con este recorrido, poder debatir o al menos recordar lo que fue, están con nosotros 2 invitados que van a poder hacerlo muy bien. Está con nosotros Daniel Di Giuseppe, muchísimas gracias Daniel por estar presente, delegado de INADI en la provincia de Mendoza. Y también está con nosotros Diego Pedernera, integrante de OMIN, Organización Mendocina de Integración. Muchas gracias Diego por estar aquí también. Gracias a ustedes por la invitación. Vamos a seguir un poquito más con este recorrido y vamos a pasar por las placas, por las columnas esas que nos dan cierta información para poder después seguir con nuestra charla. En este caso tiene que ver justamente, la ley es la 26.618, Ley de Matrimonio Igualitario, modificación de la Ley de Matrimonio Civil, lo decíamos recién, sancionada el 15 de julio de 2010, sustituyó el artículo 172 del Código Civil, que expresa a partir de esa ley, de esa modificación, que el matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos, con independencia de que los contrayentes sean del mismo o de diferente sexo. Los integrantes de las familias cuyo origen sea un matrimonio constituido por 2 personas del mismo sexo, así como un matrimonio constituido por personas de distinto sexo, tendrán los mismos derechos y obligaciones, y eso lo decimos en mayúscula, por supuesto. Y un dato tiene que ver con que a partir de que se sancionó la ley se han realizado en el país 18.000 uniones matrimoniales, ¿sí? En 8 años, esas son las uniones matrimoniales que se han realizado. Para seguir recordando, sí lo veíamos recién en el clip, esto de la votación en el Congreso, tanto en Cámara de Diputados como en Senado de la Nación, bueno, vamos a hacer el repaso de cómo fue, porque fue
muy ardua, fue muy larga, una de las votaciones más extensas que se dieron en el Congreso Nacional. La votación en Cámara de Diputados fue de 125 votos a favor, 109 votos en contra, 4 abstenciones y 16 ausencias. Para repasar, en cuanto a los representantes de la provincia de Mendoza, a favor votaron Héctor Jorge Álvaro y Enrique Luis Tomás. Para tener en cuenta, en contra, Omar de Marchi, Patricia Fadel, Omar Félix, Juan Dante González, Mariana Jury, Ricardo Mansur, Guillermo Pereira y Sergio Pinto fueron los diputados que en su momento votaron en contra de este matrimonio. Así se obtenía la media sanción, pero bueno, ya pasaba a la Cámara de Diputados. Ahí la tensión ya era aún mayor, ¿sí? Y como vamos a ver ahora en los resultados que se dio en esa votación, fue muy reñida, como se dice, muy cabeza a cabeza hasta el último minuto. 33 votos a favor, 27 votos en contra, 3 abstenciones y 9 ausencias. Los legisladores nacionales, pero por Mendoza, a favor fue el voto de Ernesto Sanz y en contra Adolfo Bermejo del Frente para la Victoria y Laura Montero por la Unión Cívica Radical. Así que bueno, este es un repaso de lo que fue más o menos ese debate en el Congreso, que llenó las calles también de nuestro país con movilizaciones a favor y en contra. ¿Sí? Un debate que había que darlo y que se dio. ¿Qué significó todo el debate de la ley de matrimonio igualitario? El debate lo que hizo es poner sobre la mesa, hablar de un tema que la Argentina no había hablado tan intensamente, que es el tema de la diversidad sexual, que es el tema de las orientaciones sexuales y las identidades de género que no son las heterosexuales. O sea, estoy hablando de lesbianas, gays, bisexuales y trans. ¿Por qué digo que se habló de esto y no solamente de matrimonio? Porque todos los argumentos que se hicieron en contra atentaban a esto, ¿no? A esto no es natural, la familia está formada por mamá y papá, las familias son de mujer y hombre. Y lo que vinimos a mostrar en ese debate es, no, hay otras formas de familia, hay otras formas de amar, hay otras formas de constituir un matrimonio y son tan válidas como las heterosexuales. Yo la verdad que recuerdo que se hablaba en esos días de diputados senadores en todos lados, en la farmacia, en la verdulería, en el colectivo. O sea, yo me acuerdo en la verdulería de la esquina de mi casa estaba una vecina evangélica, obviamente en contra, estaba la dueña de la verdulería, estaba yo, estaba otra señora ahí debatiendo, pero ¿y si en realidad se aman? ¿Cuál es el problema? O sea, esto hizo que con respecto a la diversidad sexual pudiéramos profundizar como sociedad como nunca antes en la historia. Y sobre todo porque fuimos el primer país de Latinoamérica, entonces esto repercutió en todos los países vecinos y también en todo el continente. Pero esto fue sano, esto fue muy importante porque hubo gente que en su momento se opuso y empezó a pensar y empezó a entender que esto en realidad tenía que ver con prejuicios arraigados históricamente y que esos prejuicios de alguna manera había que hablarlos. Dani. Sí, primero tal vez homenajear, ya que pasamos las placas recién, homenajear a las tres, y en realidad los tres porque fueron tres varones, legisladores por Mendoza, de 13 en un total, digo, claro, en una minoría muy clara, sí que efectivamente votaron a favor, digo, siempre me parece eso hay que destacarlo. Es verdad que también a lo largo de los años que han pasado, lo podemos ver también como un dato positivo, muchos de esos legisladores también que en su momento votaron en contra fueron diciendo que tal vez esa postura no había sido la correcta, pero lo importante es que para tener una ley es necesario votos y en ese momento hubo gente que se animó también a dar esta discusión, entonces está buenísimo también que lo hayan mostrado en la placa. A Álvarez, a Tomás y a Sanz. Esta ley, voy a dar una consideración también personal de cómo lo viví yo, tal vez también desde la militancia en su momento universitaria, en política, no diversidad, pero que militamos mucho por esta causa y damos la discusión también en la calle, en los lugares. Era virtualmente como una legalización de la homosexualidad, claro, se vivía. Sí. O sea, ese era el debate en realidad. Por fuera del matrimonio ya no preocupaba si efectivamente la persona se iba a casar, no se iba a casar. Era una excusa. Siempre es una excusa. Las niñas y los niños siempre son la excusa. Fueron la excusa en divorcio, de qué vamos a hacer. Yo todavía no había nacido, pero me cuentan. Sí. ¿Qué vamos a hacer cuando se divorcian las familias?
como el meme de los Simpsons, alguien puede pensar en los niños, o sea, siempre eso presente, siempre se buscó el chivo expiatorio, el tema de la adopción, que fue el gran caballo de batalla en contra de, bueno, que se casen, pero ¿qué hacemos con los niños? Y bueno, el tema siempre de utilizar a los niños y niñas está presente en la mayoría de estos debates de derechos, pero yo siento que eso fue eso y eso se vio muy fuerte. Que se apruebe la ley fue una ley mucho más fuerte que lo que significaba que dos personas se puedan casar con todo lo que eso significa, sino que era una ley sobre discriminación y sobre virtual legalización social, ¿sí?, de toda una diversidad sexual, más allá de si la persona se casa o no se casa. Bien, bueno, es una buena manera de verlo, ¿no? De empezar a descubrir que va más allá de una figura legal, ¿no? Digo, que tiene claro. que ir... Es interesante empezar a repasar cómo se fue dando el debate social más allá del Congreso. Primero era, ¿por qué matrimonio? Y de hecho las organizaciones llevamos esta discusión hacia adentro diciendo, tiene que ser matrimonio porque si ponemos otro nombre estaríamos discriminando a nuestro colectivo. Y poníamos este ejemplo. O sea, en su momento en Sudáfrica le permitieron a la población negra subir a los colectivos con la población blanca, pero le dijeron al fondo. Esto era discriminatorio. Si nosotros hablábamos de derecho y de igualdad de derechos, el derecho tenía que ser con el mismo nombre para toda la sociedad. Por eso el lema que se militó en ese entonces fue los mismos derechos con los mismos nombres. Y después que eso estuvo saldado, el tema, como decía Daniel, de qué pasa con los niños y las niñas. Claro. Con los niños y las niñas pasa que antes de matrimonio igualitario, estos niños y niñas de familias que ya formábamos parte de la sociedad, no es que la sociedad aparece, la diversidad de familia aparece con la ley. Ya existían familias, ya existían abuelas que tenían sus nietos habiendo formado una unión de pareja entre dos mujeres. Tenían desigualdad en derechos, ¿por qué? Porque si bien eran criados y criadas por dos varones o por dos mujeres, solamente los derechos los podía ejercer la persona que tenía una vinculación biológica. Entonces, si esa persona enfermaba, si esa persona cambiaba su condición en el trabajo, ese niño y esa niña no podía tener los derechos del otro papá o de la otra mamá porque para la ley no era nadie. Entonces, cuando se habló del tema de adopción, también se puso en la mesa el tema de tenemos un montón de niños y niñas que están por debajo de lo que le corresponde con respecto a la ley, por el solo hecho de que estos matrimonios no podían legalizarse en nuestro país. Y esto fue muy importante porque estábamos hablando ya ni siquiera de dos personas que decían casarse. Sí. El derecho de niños y niñas a poder ejercer, bueno, un montón de acceso a derechos que antes no se daban cuando no estaba la ley aprobada. Daniel, te consulto, en caso de adopción, ahí, bueno, en la ley contempla que no se debe restringir, ni limitar, ni ningún tipo de manera, digamos, el tema de una adopción o, bueno, el casamiento en sí mismo, el matrimonio de una pareja de mismo sexo. ¿Hay hoy denuncias con respecto a que se restrinja o que se pongan impedimentos a este tipo de requerimientos? No tenemos denuncia. En general los casos de discriminación son los que no refleja tan claro la ley. Sí, creo dos personas del mismo sexo o de cualquier género sí que se autoperciban en general hoy no tienen problema en casarse, como también, por ejemplo, cada vez hay menos problemas con respecto a la identidad de género, claro. Sí, de cambiarse, por ejemplo, hacer una reforma legal en lo que es la partida de nacimiento para poner su verdadero género autopercibido. Digo, la discriminación pasa por otro lado, tal vez. O sea, el derecho que garantiza la ley específicamente es más fácil de garantizar. Sí, si vas al registro civil, casar, te van a casar. Sí, tal vez el problema viene tal vez por otro lado, en ámbitos laborales, educativos. Es más profundo, más difícil de regular. En general, lo que está regulado bien claro en la ley, hay pocas denuncias a nivel país de que se restrinja derechos. Después, bueno, con el tema de la adopción ya entra también en la discrecionalidad muchas veces de jueces y juezas de familia, donde ahí ya sí podemos entrar a ver cuestiones más polémicas de decisiones discrecionales de la justicia. Bien. Sí, pero que pueden inscribirse en un proceso... Claro. Pero no han habido casos así de discreción de un juez o que tengan algún tipo de denuncia, sobre todo desde la organización, Diego. Lo que hemos tenido más
que todo es el tema de lo social. Suponte en la escuela, ¿no? Va una niña o un niño que tiene 2 mamás y 2 papás y el tema es cómo lo aborda la escuela. O sea, la escuela lo aborda como una familia más, tienen que dar charlas sobre familias diversas, hay padres y madres que se pueden oponer a esto. Todo esto genera tensión, sobre todo cuando nos consultan en la organización. Bueno, voy a llevar a mi hijo, a mi hija, salita de 4, salita de 5, o va a empezar la escuela. ¿Qué hago? ¿Hablo con la docente, con la maestra, con la directora? Y nosotros lo que consideramos que cada, digamos, experiencia de cada familia es diferente. Habrá momentos en los cuales sí se tiene que hablar en la escuela porque hay una resistencia importante. Habrá momentos que no, que se tiene que vivir con total naturalidad. Lo que sí consideramos de que no está bueno en un afán, digamos, de proteger a familias, a hijos de familias del mismo sexo, destacar esa familia por encima de las otras. Pongo un ejemplo que nos pasó, bueno, no acá en Mendoza, pero sí en Buenos Aires, con un familiar. Tenemos 2 chicas que adoptaron a un niño y que forman parte de nuestra familia y ambas son docentes. Y claro, el hijo le dijo en salita de 4 a todas las demás personas que tenía 2 mamás. Y los niños decían, no podés tener 2 mamás porque las familias se forman por una mamá y un papá. O sea, y él estaba orgulloso de decir, tengo 2 mamás, vieron que yo tengo 2 mamás y ustedes no. Entonces, sos mentiroso, sos mentiroso. Dice, cuando vengan mis 2 mamás, yo les voy a mostrar y se los voy a presentar que tengo mis 2 mamás. Pero la maestra, por una cuestión de protegerlo a él, lo que hizo fue destacar la familia de él por encima de las otras y él se sintió observado. Claro. Vieron que a veces uno dibuja la familia, las pone ahí, bueno, estas cosas de pensar que en realidad lo que nosotros pedimos dentro de la diversidad es igualdad de derechos, no un destacado por eso, o sea, por pertenecer a la diversidad no queremos ningún tipo de privilegio, un trato igualitario. Y en ese trato igualitario tiene que ver eso, ¿no? Poner las mismas condiciones para que la persona no se vea observada. Suponte, uno dice, hay un niño con 2 mamás, ¿hacemos la charla en el jardín? No, de última, si se hace la charla, se tiene que darse en toda la escuela, porque si no va a decir, el jardincito, ¿dónde está ese niño? Claro. Con sus 2 mamás. Y de última, sería bueno que las escuelas empiecen a hablar de este tema antes que llegue una situación que las empuje a hablar del asunto. Bien, lo vamos a dejar ahí, obviamente para el próximo bloque continuar hablando de esto. Bueno, sí, el reconocimiento de derechos y como lo decía Diego, tiene que ver con la igualdad, ¿sí? Quedarnos en eso no pasa por otro lado también, ¿no? Pero sí, a partir de esto también hablar, bueno, ¿qué falta hoy? ¿Sí? Ya hablamos, ¿sí? Una ley, ¿cómo se acompaña una ley con políticas públicas? ¿Qué falta hoy desde la política y también desde las leyes para poder continuar siendo esto, ¿no? Un país cada vez más igualitario, ¿sí? Con más reconocimiento de derechos a la mayor cantidad de personas, a todos. Nos vamos a ir a un corte y enseguida continuamos con más distintos parecidos. Después de la promulgación de la ley de matrimonio igualitario, se consagraron parejas ante la justicia el fin de semana en Santa Fe, también en Córdoba y también en la provincia de Mendoza. Sí. Claro, unidos en matrimonio. Cada uno es dueño de hacer de su vida lo que quiera, ¿no? Así que me da igual. ¿Sí? ¿Les parece lo que están haciendo? ¿Les parece lo que están haciendo ustedes? Sí. Tomarlo. No, disculpame, pero es una falta de respeto a todos los que estamos viajando acá. No, a ver, pará. Me parece que ese es el lugar. Si vos vieras a una pareja de una mujer y un hombre, no estarías diciendo eso. Así que no, porque sería normal una mujer y un hombre, pero 2 chicos no es lo mismo. Yo no puedo creer. Me parece que se están desubicando y hablo por parte de todos los que estamos acá de que lo que están haciendo está mal. ¿Cómo? Bueno, por él no y por él no, pero los demás me parece que estamos de acuerdo. ¿Qué piensan de la adopción de las parejas gay?
Yo también estoy de acuerdo, Yo pienso que el problema está en el otro, es suponer en el que discrimina. Hemos conversado y creemos que no, que adoptar no, por una cuestión de sociedad. Creo que la sociedad se tiene que preparar muchísimo más todavía para aceptar ese paso. ¿Qué piensa? ¿Está todo bien? ¿No le molesta? Oh, la pequeña con perlas es un cuento de hadas. Homero, óyeme bien. Javier es homosexual. Ya no podemos decir que solo gente normal ha pisado esta casa. Qué pena que pienses de esa forma. Básicamente es eso, es la tranquilidad, la satisfacción de sentir y disfrutar este derecho. Mira, entendeme, yo me crié de otra manera, quizás un poco a la antigua. Pero le terminaron gustando los hombres, ¿entendés? Bueno, no, con vos está todo bien, a vos te gustan las mujeres, pero a ella le gustan los hombres, ¿no te da asco vos eso? Pero ella es mujer. Siempre la misma excusa, Las cosas están mejorando, pero para que mejoren depende de todos nosotros, que todos pongamos un poco de nosotros para que cambien. Segundo bloque de distintos parecidos con la excusa de esta conmemoración de estos 8 años de la ley de matrimonio igualitario en Argentina. Vamos a continuar hablando acerca del reconocimiento de derechos a la comunidad LGBT+, cómo la sociedad ha avanzado en ciertas cosas, en cuáles no, desde dónde acompaña también el Estado, lo decíamos recién, desde las políticas públicas y también desde las leyes. Recién nos quedamos en el tema del ámbito educativo y quiero retomar ahí, pero si está la placa, quiero repasar cuáles son los países donde ya se ha legalizado el matrimonio igualitario. Son 23 países en los que está legalizado. No, vamos a decir algunos nada más, lo decíamos. Holanda fue el primero en el 2001. Todos son a partir de la primera década, ¿sí?, del siglo XXI. A partir de allí fueron muchos los países, lo decimos, 23 países que legalizaron a nivel nacional el matrimonio igualitario. Argentina en el 2010, después siguió Brasil, ¿sí?, que tuvo que ver con un fallo del Tribunal Constitucional, ¿sí? No fue una discusión específicamente legislativa. El mismo caso de Colombia, y Uruguay sí lo hizo a través de su Congreso. Sí, algunos datos como para tener también en relación a la legislación en el mundo con respecto al matrimonio igualitario. En el clip estábamos viendo el tema de discriminación. ¿Qué pasa hoy con la discriminación a la comunidad LGBT? Bueno, recién hablábamos de una palabra que tal vez es la palabra, uno de los principales tal vez enemigos, decimos nosotros, que tenemos en el INADI, que es el término normal, ¿sí? Que tal vez de ahí se empiezan también a desprender muchas causas de discriminación, no solo de diversidad, sino en general de distintos tipos. Entonces está bueno definir un poco a qué nos referimos con lo normal, que viene referido a lo normado, ¿sí? En este caso estamos hablando de la heteronormatividad, que no es casual este término, que se habla de lo normal, digo, son términos pensados hace muchos años, ¿sí?, por mucha gente, que no es casual, no es que se empieza a comunicar, con una fuerte carga de discriminación. Entonces, realmente, a nivel lenguaje, ese es un término que tenemos que trabajar mucho. Porque además tenemos, muchas veces hasta dentro de la misma diversidad se plantea, por ejemplo, bueno, hay que respetar a los que tenemos una sexualidad diferente, y en realidad el término diferente no deja de ser también un antónimo. Claro. Estás validando tal vez esa normalidad, por eso ahora se está hablando de disidente contra la norma, no de diferente, ¿sí?, dentro respetando la norma. Eso lo digo como un aporte de lenguaje, pero realmente es importante porque a partir de lo normal siempre la justificación, como decía la chica en el subte, como ¿y por qué no? Porque no es normal, como si eso justificara basado en un proceso natural, de la naturaleza. Normal igual a natural también, hay un concepto. Y no hay que olvidarse que el lenguaje construye la realidad también del discurso en el que uno está. Entonces... Es la base, en la pirámide de la discriminación, la base es el lenguaje. Bien. Sí, eso es fundamental porque es la construcción del pensamiento y de la conducta. Por eso estas palabras, ahora me preguntaste el ámbito educativo, ¿sí?, en las escuelas, hay que trabajar este tema del lenguaje, es fundamental trabajarlo en general en todos los ámbitos de discriminación. Y con respecto a la diversidad sexual, hay una ley, que es la Ley de Educación Sexual Integral, plenamente vigente en sus formas,
sí, pero no de una falta de aplicación muy grave en muchísimas escuelas del país, de Mendoza, en distintos departamentos, en sectores más alejados, menos alejados, céntricos, no céntricos, sí. Realmente muy grave entendemos nosotros, que un poco lo hablamos recién fuera del aire. Es un derecho de la niña, del niño y del adolescente a recibir esa educación sexual integral, que se incluye, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la diversidad sexual. No es nada más diversidad sexual, pero también lo incluye. Eso es un derecho de niño. Muchas veces vienen también padres, madres que plantean, no, yo no estoy de acuerdo que a mi hija se le plantea, o a mi hijo se le plantee estas cuestiones, la famosa ideología de género, entre muchas comillas, también lo hablamos recién. Bueno, no es un derecho de los padres ni de las madres, es un derecho de las niñas y de los niños. Eso hay que también tenerlo muy presente. Resumo así, respondo a lo que me preguntaste. Hoy en Mendoza, en las estadísticas 2017 y en las que llegamos hasta ahora 2018, está encabezando las temáticas de diversidad sexual, es decir, discriminación por orientación sexual e identidad de género, que las medimos por separado, pero las unificamos en lo que es diversidad sexual. Viene encabezando los últimos 2 años las estadísticas tanto de consultas y de asesoramientos legales como después efectivamente de denuncias. De última, yo tengo mi opinión de por qué, pero tal vez también lo dejo a Diego. ¿Qué opinan desde las organizaciones el por qué las denuncias de diversidad están encabezando? Yo después, si quieren, doy una opinión institucional. Bueno. ¿Diego? Sí. Le tiro la pelota. La tiro. Yo creo que una vez que se debatió el matrimonio igualitario y empezó a instaurarse esto en la sociedad, empezamos a entender las organizaciones la importancia de la visibilidad de la diversidad sexual o la visibilidad de las diferentes orientaciones sexuales e identidades de género que no son las heterosexuales. ¿Por qué digo? Porque a través de una sociedad que nos discriminó históricamente en diferentes ámbitos, empecemos a entender de que el ocultamiento, la mentira nos protegía. Ahora empezamos a tener derechos, entonces nos empezamos a visibilizar. Y esta visibilidad que se va dando cada vez más y más y más implica que la sociedad tenga que empezar a convivir con diferentes expresiones de afecto y formas de manejarse en la vida, que es lo que vimos ahí en el subte. O sea, ¿por qué si en mi país me puedo casar con una persona, no puedo estar de la mano por el centro caminando con esa persona a la que amo o con la cual estoy casado o casada? Esto hace que la gente empiece a tener cierto grado de resistencia. Entonces, las organizaciones hablamos que tenemos la igualdad legal, que cada vez se hace más fuerte y es defendida por parte de los diferentes espacios del Estado y de la sociedad, pero vamos camino a la igualdad real o la igualdad cotidiana, la que necesitamos en todo ámbito de nuestra vida. ¿Y cuánto hay de esa igualdad real cotidiana hoy? Muy poco, lamentablemente. O sea, hay lugares donde nos sentimos, digamos, contenidos y contenidas, pero hay lugares donde nos preguntamos si vamos de la mano, ¿nos vamos a exponer a un insulto, a una agresión física? Sí, está esa sensación, es horrible, ¿no? El de no poder manejarse libremente. Ahora, mucho mejor que hace 20 años. Seguro, seguro. Seguro que sí, seguro que sí. Por eso digo, todo lo cultural es muy lento, lamentablemente. Lo que yo planteo es esto, o sea, si yo necesito construir mi autoestima a través de, bueno, las leyes que existen, pero además el acompañamiento de la sociedad en derechos básicos que yo necesito para construir, digamos, los derechos como cualquier ciudadano o ciudadana, y la verdad que no puedo esperar a que la gente cambie de opinión o cambie su manera de ser, pues se me va la vida. Entonces es ahí donde las organizaciones estamos presentes en lo que tiene que ver con acompañar a las personas que sufren diferentes actos de discriminación y les cuesta mucho poder encararlo. Por ejemplo, hay muchas personas que por determinadas razones en diferentes ámbitos laborales no blanquean que pertenecen a la diversidad. Y la situación es muy difícil cuando desde las organizaciones no podemos garantizar que el trato sea igualitario en esa persona en una instancia a veces privada de compañeros y compañeras de escuela. Por ejemplo, ha habido docentes, maestros que se han casado y bueno, empiezan los papeles a mostrar que está casado con un varón o en el caso de una docente con una mujer. Bueno, empiezan los comentarios detrás de los pasillos y es muy difícil ir a clase
cuando sabes que tus propios compañeros y compañeras son los que hablan por detrás. Y ni hablar de la parte médica. Yo cuento, hace muchos años tuvimos una consulta de un médico pediatra de nuestra provincia, donde me decía, yo estoy saliendo con un chico, el chico me va a buscar a mi ámbito de trabajo, y la verdad es que yo empiezo a sentir la presión. Y yo le expliqué dos cosas muy claras. Le digo, mira, en cuanto a derecho nosotros te vamos a defender. Claro. Pero lo que pase a nivel social es muy difícil de manejarlo. Porque lo más probable es que a vos te saquen de tu ámbito laboral y no sea por orientación sexual para que no vayamos al INADI, por ejemplo. Claro. Pero vos te vas dando cuenta de que eso existe y te lo hacen notar todos los días. Y eso es lo que está faltando hoy. ¿Y qué hay que hacer? ¿Desde dónde hay que trabajar hoy fuertemente? Llámese políticas públicas, llámese, no sé, otra ley, no sé. ¿Desde dónde hay que trabajar? ¿Desde el ámbito educativo? Tenemos leyes muy buenas. Se está trabajando urgentemente, requiere modificación, la ley antidiscriminación, que es una ley que ya ha quedado bastante vieja. Imaginemos que la ley ni siquiera hoy habla de orientación sexual, claro, ni de identidad de género. La ley solamente habla de sexo. Y a partir de ahí podemos llegar a inferir, si bien se aplica, por supuesto, para todos los casos, porque se hace una interpretación amplia. Pero bueno, a nivel legislativo se está trabajando. Es más una cuestión social. La igualdad legal, más o menos, está en lo general, salvo, y eso después creo que lo vamos a hablar después, en ciertas partes del colectivo donde todavía falta mucho. Sí, que es principalmente las personas trans. Pero en la generalidad está. Ahora, hace falta educación. En educación es fundamental, es la pieza básica, la efectiva aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral, más allá de todas las presiones que realizan distintos grupos, religiosos muchas veces, no religiosos, de presión en distintos lugares del país, para que no se puedan realizar. Acá en Mendoza hemos tenido problemas, nosotros lo tuvo gente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que trabaja con nosotros, lo tuvo gente de la Dirección General de Escuela al momento de dar charlas de educación sexual integral, de prevención de embarazo adolescente, tal vez en una escuela, y no poderla dar. O sea, ese tal vez es el punto número uno. El trabajo con los medios de comunicación, eso es muy importante. Capacitación sobre el lenguaje, la forma de comunicar, ¿sí? La no reproducción de estereotipos y de todo contenido discriminatorio que se sigue viendo cada vez menos. Hoy la verdad que ver. A veces yo veo en YouTube alguna noche que uno está medio libre y me pongo a ver programas de hace 10, 15 años que tratan la temática, así realmente estamos a años luz, o sea, ha cambiado. Uno no lo ve el día a día. Pero lo que es educación, medios de comunicación, entendemos nosotros fundamental en lo que es la prevención. Y después sí, fundamental, como dice Diego, ante la violación específica de algún tipo de cuestión legal, como puede ser un hecho de discriminación, acercarse al INADI y hacer las denuncias correspondientes en los organismos correspondientes. El INADI, por supuesto, es uno. Es la mejor forma también nosotros, ya una vez que ya se violó la ley y el acto discriminatorio está concretado, es necesario hacer la denuncia para visibilizar la problemática, si no la seguimos tapando. Entiendo que es difícil, más que nada en los ámbitos laborales es donde más difícil es, porque también es difícil a veces de probarlo. Obviamente cuando uno hace una denuncia, la misma tiene que ser probada. Bueno, en la ley antidiscriminatoria se está hablando, ahora en comisiones se está planteando invertir la carga de la prueba, ¿sí? Que sea tal vez la persona denunciada la que tiene que probar que no cometió el acto discriminatorio. ¿Sí? Si viene una pareja gay que sufrió un posible acto de discriminación en determinado lugar y la echaron de tal lugar porque estaba haciendo ruidos molestos, bueno, que sea la parte denunciada la que tenga que demostrar que no la echó por ser parte de la diversidad. Todo eso está en debate, pero hay buenas leyes, hay que todavía terminarlas de bajar con la ayuda de todas y de todos, si no es muy difícil. La sociedad tiene que acompañar eso también. Nos vamos a ir a un corte, pero vamos a continuar hablando, por supuesto, de todo esto. El ámbito educativo fundamental, sí, ya se vio que es como la pata fundamental de la mesa, si se quiere lo vamos a seguir viendo. La salud pública, vos recién, Diego, también hablaste de eso, lo vamos a volver a tocar. Y, por supuesto, los medios de comunicación. ¿Cómo están acompañando o no desde su posición de poder estos cambios en la sociedad, ¿sí? estas necesidades sociales que se van dando? Nos vamos a un corte y enseguida continuamos con más distintos parecidos.
Continuamos en Distintos Parecidos, estamos hablando acerca de, bueno, decíamos, la excusa fue el festejo de los 8 años de la Ley de Matrimonio Igualitario. Ya nos empezamos a ir mucho más allá en este análisis, en esta charla, que tiene que ver con qué pasa hoy con la sociedad, ¿sí? Cómo se responde a bueno, la igualdad de derechos, a la diversidad sexual, a la identidad de género, bueno, que recién fuera de aire hablábamos, bueno, de políticas de promoción de derechos, por ejemplo, ¿no? Bueno, cómo se tiene que acompañar desde el Estado, de distintos actores, para que la sociedad pueda cada vez ser mejor. Si lo podemos poner de una manera más poética, si se quiere, ¿no? Diego, vos nos querías decir con respecto a las políticas de promoción. Sí, que las organizaciones estamos pensando que es muy importante cuando el Estado empieza en una actitud de promoción de derechos, en una decisión política, a visibilizar la diversidad como es el izamiento de la bandera en los espacios públicos, el tema de poder hacer murales, acompañar con una agenda de actividades culturales que tienen que ver con acercar la diversidad a la sociedad, que ha estado tantas veces tan oculta, que no hay nada más lindo, en mi caso, ¿no?, de poder disfrutar de una buena película, de una obra de teatro o de una buena publicación que nos ayude a repensarnos y a poder analizar cuántas veces ciertas actitudes pueden resultar discriminatorias sin que las pensemos, o que de alguna manera empezamos a reproducir ciertos tipos de chistes o ciertos tipos de maneras de pensar el humor y que hace mucho daño a muchas personas. Yo mientras estábamos hablando me acordaba de algo que hicimos hace un par de años en la Feria del Libro. En la Feria del Libro trajimos el cuento Nicolás tiene dos papás, que es el cuento chileno, que es el cuento que más recursos de amparo ha tenido, porque hay gente que no quiere que ese cuento esté en los jardines de infantes. Por lo menos en Chile, acá tuvo buena aceptación. Pero yo me acuerdo que pusimos el cuento ahí de forma destacada y se acercó una niña de 12 años con dos niñas de 6. Y una le preguntó, una de 6 a la de 12, leyeron, ¿no? Nicolás tiene dos papás. ¿Son familias ensambladas?, preguntó una. A mí me parecía interesante que una niña de 6 años manejara ese concepto. Claro. Pero, y la de 12 le dice, la verdad que no lo sé, dice, leamos el cuento. Leen el cuento. Y le dice la niña de 12 a las dos niñas de 6, 7 años, no, es matrimonio igualitario, con estos términos. Yo decía, las niñas van a preguntar, ¿qué es matrimonio igualitario? No preguntaron. Dijeron, ah, claro, matrimonio igualitario. Dejaron el cuento y siguieron caminando. Y yo digo, a esto se apunta, a que este no sea el tema, sino un tema más de la sociedad. Y que se asimile como siempre se debió asimilar. Es amor. Amor entre dos personas que construyen familia. Y que lo que podemos hacer con respecto a la diversidad, entender que mientras más aceptemos ese amor, vamos a crecer como sociedad, porque la diversidad es transversal. Sí. ¿Por qué, escuchándolo a Diego, se puede llegar a ver esto de, bueno, quizás una resistencia más del adulto, no del niño, y que lo decíamos fuera de aire, el niño quizás lo que hace es reproducir un discurso a partir de lo que escucha del adulto? ¿Por qué esa resistencia de las personas más grandes? Sí, sin ánimo de generalizar, realmente... En general, ¿no? No es. Claro, no quiero cometer un acto discriminatorio. Seguro, no, más vale. A las personas mayores. Claramente también tiene que ver con, insisto, educación de cómo se trabajaba el tema en su momento, tal vez en su escuela hace un tiempo, en los medios de comunicación que históricamente han conocido, en las mismas charlas familiares que tuvieron estas personas con sus propios padres y madres en su momento, ¿sí? Tiene que ver con todo, la evolución obviamente social de derechos, hace que también esto se debata, se hable en todos los ámbitos. Y también han cambiado mucho, es verdad, esto vos decís, las personas mayores, es verdad que se veía mucha más gente mayor, si se quiere, en 2010, opuesta a la ley, sí, pero que hoy tal vez salimos a la calle a encuestar, 2018, a plantear qué opinan tal vez muchas de esas personas de 50, 60 años, que tal vez antes decían que estaban en contra, tal vez nos vamos a sorprender. Sí, yo creo que, como también nos vamos a sorprender, yéndole a preguntar a chicos a una escuela y preguntarle qué opinan, y tal vez han construido toda una idea de prejuicios, ¿sí? También difundida por docentes o por familiares, que tal vez vamos a decir, ¿cómo podés tener 15 años y tener estas ideas
Bueno, porque esto es transversal a la sociedad, digamos. No me animo a decir que haya un sector de la población más progresista que el otro, digamos. No, lo tomamos en función de más o menos lo que sea y que a veces siempre nos tomamos con que el niños, niñas en general nos dejan más pensando, ¿no? en esto, en la propia reconfiguración de cada uno. El niño y la niña nace sin discriminación, nace sin prejuicios. O sea, claramente es todo un mundo por descubrir. El problema es cuando empieza a descubrir ese mundo y se va encontrando los prejuicios en la familia, en la escuela, en el barrio, ¿sí? Digo, porque si hablamos del ámbito educativo, la salud pública, son los adultos los que ejercen allí, ¿no? Entonces, bueno, sí. ahí es cómo se reconfiguran Pero eso. muchas veces, me permito, nosotros damos muchas charlas en escuelas por mucha ignorancia también, por mucha falta de información. Muchos de los actos discriminatorios son cometidos justamente por una desinformación y por una ignorancia en el tema. No siempre hay que buscar la voluntad discriminatoria. Muchas veces está y otras veces no. A veces no se sabe cómo trabajar tal tema porque tal vez una docente o un docente no tiene las herramientas que está en su obligación, pero bueno, no las tuvo y no sabe cómo reaccionar o cómo tratar el tema de la diversidad y empiezan las confusiones a nivel lingüístico, lo hablamos recién de lenguaje. Vamos a cualquier escuela, hacemos una charla con docentes, no saben la diferencia entre orientación sexual, identidad de género o entre sexo y género, pero no tienen ni idea y mezclan, sí, te dice, sí, el transexual, el travesti, que es homosexual, y empiezan a mezclar todos términos que no son correctos, no son técnicos, sí, estamos hablando en un ámbito de docencia. ¿Hay voluntad de discriminar de esa persona? Tal vez no, al contrario, esa persona se va muy agradecida después de la charla, porque dice, la verdad que nos resirvió poder aprender y después poder transmitirlo bien, pero bueno, pero pueden estar generando un acto discriminatorio justamente sin saberlo. Bien, sí. Sí me parece interesante porque en el ámbito histórico, después de la ley de matrimonio igualitario, pasaron 2 años y se aprobó la ley de identidad de género, y que evidentemente le dio mucha fuerza a la ley de matrimonio igualitario, a la ley de identidad de género, que sigue siendo la mejor ley de identidad de género en el mundo, porque despatologiza las identidades trans, o sea, las identidades trans no son una enfermedad para nuestro país. Es un derecho personalísimo a sentir quién uno es y expresarlo de diferentes formas. Poder hacer un documento y poder acceder al sistema de salud. Ahí estamos como un poco para atrás porque la población trans en nuestro país sigue teniendo una esperanza de vida de 35 a 40 años, sigue habiendo una resistencia muy fuerte por parte de la sociedad a la aceptación de las identidades trans. Por eso las identidades trans, sobre todo en el caso de las identidades trans femeninas, las tenemos en situación de prostitución en la mayoría de los casos. Y también hay una fuerte resistencia a aceptar a las personas con su expresión de género como sienten. Esta resistencia de la gente, o sos varón o sos mujer, no me vengas con una cosa en el medio, ¿me entendés? No me vengas con cosas que sos varón, te despilás los ojos, te despilás las cejas, te pintás los ojos. Y la sociedad nos está diciendo, sobre todo la población joven, a ver, acá no hay varón ni mujer, hay personas que se expresan de diferentes maneras según cómo sienten. Y en realidad yo siempre digo que uno cuando se presenta en sociedad no dice el nombre y se baja la ropa para que la gente vea qué genitalidad tiene esa persona. Uno se presenta en función de cómo se percibe y cómo las demás personas van aceptando esa percepción. Pero evidentemente hay una resistencia, yo quiero poner énfasis en esto, ¿no? Porque si bien no soy una persona trans, tengo gente amiga trans en la agrupación, mi mejor amiga es trans, o sea, y he acompañado la situación que se torna muy difícil para las identidades trans hoy día, a pesar de haber avanzado tanto y que algunas cuestiones ya en cierto sentido vayan encaminadas. Daniel, vos lo habías dicho en una nota que era de la comunidad LGBT, las personas trans, el foco más importante de discriminación. No de la comunidad LGBT, sino que además de la discriminación en general. En general. Bien. Sí, de los 18 ejes de gestión, digamos, que trabajamos con distintas comunidades, colectivos y grupos, entendemos nosotros, según los estudios que tiene el INADI y con las organizaciones, que el colectivo trans es tal vez el colectivo que más discriminación sufre. Estamos en una situación, me animo a decir, dramática, ¿sí? Con respecto a las personas trans, ¿sí? Y en especial, tal vez, a las mujeres trans, ¿sí? Que son las que más se ven obligadas, sin visibilizar por supuesto a los varones trans, pero que las vemos en el ejercicio del trabajo sexual, por supuesto no a todas.
cuento una anécdota, día a día uno tiene contacto. Me escribió también justo por Facebook una chica que me planteaba, me decían, soy trans, soy una chica trans, no puedo conseguir trabajo, me dice a ver si le podíamos dar una mano. Entonces le digo, pásame tu currículum o algo, yo se lo derivo a algún área municipal de empleo y me dice, ya, no tengo currículum porque nunca tuve un trabajo formal. Digo, ahí ya vamos profundizando en el... Porque si no todos se sorprenden y dicen, ¿cómo expectativa de vida de 35 o 40 años? ¿Por qué? Es la primera pregunta, digo, Diego lo dijo, pero a veces como que pasa y es lo primero cuando estamos en alguna charla. Y ahí empezamos siempre a profundizar el porqué. Y empiezan los porqués, son un montón. Sí, lo laboral tiene que ver, lo laboral, pero le pregunto también, me puse a charlar, me plantea, claro, tiene un estudios secundarios incompletos, todavía no ha podido terminar la secundaria porque la echaron de la casa, seguramente, digo, entonces no pudo terminar, como le ha pasado a tantas chicas que las expulsan, entonces no pueden tener el estudio secundario y no pueden acceder tampoco a un empleo, y aunque tengan el estudio secundario, universitario, y aunque tengan un doctorado en Harvard, también el nivel de discriminación que hay al momento de contratar a una persona trans es muy fuerte. Y podemos plantear, está bien, una persona gay, lesbiana, dentro del mismo colectivo, sufre muchos casos de discriminación en general, en la pareja, en la vida pública, en un mismo ámbito laboral, pero en general la discriminación se percibe ya cuando están dentro del trabajo. ¿Sí? Claro. Y después por lo menos pueden apelar a alguna acción judicial después si sienten alguna discriminación o si los echan sin justa causa pueden... El problema de las personas trans es que llevan su militancia y su diversidad expresada en su cuerpo las 24 horas del día. No hay ni siquiera una forma de ocultarla o disimular. No, digamos, y está perfecto que así sea. Pero directamente no pueden ni siquiera acceder a ese trabajo. No es como tal vez otras personas del colectivo que por lo menos acceden y después si fuera un acto de discriminación pueden accionar ya estando dentro. Realmente una situación, entendemos nosotros, dramática, se está discutiendo a nivel país en muchas provincias, aquí en Mendoza también es uno de los temas que está en agenda. Leyes de cupo laboral, ¿sí? Para personas trans, que esperemos que la discusión se dé, se está trabajando. Yo no sé si cupo laboral, eso después podemos discutir porque empezamos con el tipo de cupo, no. Pero sí leyes de protección integral al colectivo trans que integren lo laboral de forma urgente porque la situación es dramática. Bien, nos vamos a quedar entonces con ese titular, bueno, no, negativo, pero está bueno poder justamente visibilizarlo y poder hablarlo para poder continuar avanzando, ¿sí? Cada vez más. Diego. Agradecer a los medios, porque sin ustedes la verdad que esto no se puede difundir, no podemos llegar a las casas de las personas. Sinceramente agradecido en nombre de mi agrupación por esta participación. Muchas gracias por haber estado acá. Daniel, muchísimas gracias por haber estado nuevamente en Distintos Parecidos. Por favor, gracias a ustedes. Ojalá, bueno, el programa para generar cada vez más el cuestionarse, ¿sí? El poder reconfigurarse cada uno en esta sociedad para que todos podamos vivir cada vez mejor. Nos vamos a reencontrar mañana en un nuevo Distintos Parecidos a las 19 horas, como todos los días. Chau, chau.